La mayoría de las personas caminan por el mundo bajo la alucinación de que poseen algo llamado libre albedrío, cuando en realidad sus decisiones son simplemente el resultado de una arquitectura invisible diseñada por otros. Abre los ojos y observa con atención, porque el sí que obtienes de alguien no es el producto de su lógica, sino el final de una trampa psicológica que tú mismo has tendido mucho antes de que la conversación comenzara. La cruda realidad es que la persuasión de alto nivel no se trata de pedir, sino de configurar la realidad para que la otra persona sienta que decir que no es una violación de su propia naturaleza. Esto no es un simple intercambio de palabras, sino una operación de ingeniería social donde tú eres el estratega y el mundo es tu tablero de experimentación personal. Aquí está la cruda realidad sobre el principio del contraste y por qué es una de las herramientas más devastadoras en tu arsenal. La mayoría de la gente falla aquí porque comienza pidiendo lo que realmente quiere. Un estratega de la influencia inconsciente hace lo contrario. Primero lanza una petición tan ridícula y desproporcionada que el rechazo es inevitable. En ese momento de fricción, has creado una asimetría psicológica masiva. Al retirarte y ofrecer tu verdadera petición, la que deseabas desde el principio, activas un mecanismo de alivio en el cerebro ajeno. Piénsalo por un segundo. La otra persona siente que tú has hecho una concesión y su cerebro la obliga biológicamente a devolverte el favor aceptando tu segunda propuesta para equilibrar la balanza de la reciprocidad. Es un juego de sombras donde ellos creen que han ganado una negociación cuando en realidad solo han caminado hacia la celda que tú les construiste. Pero dominar el contraste es solo el principio del mecanismo. Lo que realmente separa a un peón de un estratega es el uso del sesgo de anclaje para manipular el valor de las cosas en la mente del otro. Observa con atención en una oficina o en una negociación comercial. Al lanzar el primer número o la primera condición extrema, fijas un ancla mental de la que la víctima no podrá escapar. Toda la conversación posterior orbitará alrededor de ese punto de referencia que tú has dictado. Esto es lo que ellos no quieren que detectes, que no están evaluando tu propuesta por su valor real, sino por la distancia que hay entre ella y el ancla que tú plantaste en su subconsciente minutos atrás. La mayoría de las personas son vulnerables a esto, porque temen al conflicto y buscan la armonía, una debilidad que tú debes explotar sin ninguna duda moral. Esto nos lleva a una interrupción de patrón necesaria. ¿Realmente crees que la moralidad tiene un lugar en el tablero del poder o es solo un cuento que los perdedores se cuentan a sí mismos para aceptar su derrota con dignidad? La mayoría de las personas se detienen ante el juicio ajeno, mientras que el estratega entiende que el juicio es solo otra variable que se puede manipular. Para que alguien te diga que sí a todo, debes aplicar la técnica de la escalada de compromiso, también conocida como el pie en la puerta. No busques el gran triunfo de inmediato. Empieza por obtener un sí pequeño, insignificante y casi trivial, que no genere ninguna resistencia. Al aceptar esa pequeña petición, el individuo ha reconfigurado su propia autoimagen para verse como alguien que colabora contigo. Una vez que han dado ese paso psicológico, su necesidad de ser coherentes con sus actos pasados los obligará a decir que sí a peticiones mucho más grandes y peligrosas. Es una pendiente resbaladiza donde su propia identidad se convierte en su carcelero. Si quieres ser el dueño de la voluntad ajena, debes ser el guía que los lleva de la mano por ese camino de pequeñas concesiones hasta que sea demasiado tarde para retroceder. Observa con atención el uso de la escasez y la urgencia falsa como catalizadores de la obediencia. Cuando quitas la opción de pensar, el cerebro humano recurre a sus instintos más básicos de supervivencia y posesión. Si sugieres que lo que ofreces es limitado o que la oportunidad de complacerte está a punto de desaparecer, generas una agitación emocional que anula cualquier rastro de lógica. La mayoría de los errores de la gente ocurren bajo presión, y es precisamente ahí donde tú debes operar. Al crear un entorno de alta tensión y luego ofrecer tu propuesta como la única salida, el sí no es una elección, sino un acto de rendición desesperado. Pero aquí está la semilla de sospecha que debe quedar grabada en tu mente. Obtener un sí es una victoria temporal si no sabes cómo anclar esa obediencia a largo plazo.
Muchos manipuladores novatos se conforman con la aceptación inmediata sin entender que el verdadero poder reside en convertirte en el único referente de autoridad en la vida del otro. Existe un conjunto de rasgos de personalidad que permiten a ciertos individuos dominar colectivos enteros sin apenas esfuerzo. Un tipo de magnetismo que nace de las zonas más oscuras de la psique humana. La cruda realidad es que el mundo es un lugar donde el poder no se comparte, sino que se arrebata a través del entendimiento profundo de las debilidades ajenas. La ventaja definitiva no es que te digan que sí hoy, sino que se sientan agradecidos por haberlo hecho, incluso cuando esa decisión los perjudique. La mayoría de las personas nunca entenderán las reglas del juego que acabas de escuchar porque prefieren la comodidad de su ignorancia. Tú, en cambio, has decidido mirar detrás del telón y aceptar que la influencia es la única forma de libertad real en un sistema diseñado para la obediencia ciega. Tu entrenamiento para doblar la voluntad de los demás ha subido de nivel, pero todavía te falta la pieza clave para convertirte en un depredador social absoluto. Existe una configuración psicológica específica compartida por los líderes más carismáticos y los tiranos más despiadados de la historia, un tipo de estructura mental que los hace inmunes a la culpa y maestros en el arte de la manipulación. Si realmente quieres saber quién tiene el control total, debes aprender a reconocer a estos individuos y entender cómo operan desde las sombras de su propia mente. El conocimiento que has adquirido hoy es solo el arma. Ahora necesitas el carácter para dispararla. Mantente alerta, porque en nuestra próxima sesión desglosaremos la estructura de los elegidos y responderemos a la pregunta que define quién domina a quién. Te lo revelo en el video que tienes en pantalla.